La paz del Señor sea con vosotros, hermanos, amigos de Santa María Madalena. Hoy vamos a tener un otro video de continuación del primer video que tenemos intitulado Jesús el Ungido. Pero antes de empezar este video, vamos a invocar a la presencia del Espíritu Santo. Glória ao Padre, ao Hijo, ao Espírito Santo. Amém. Ó Rei Celestial, Consolador, Espírito de la verdad, que estás en todas las partes y llena todas las cosas, Tesouro de bendiciones, dador de la vida, ven, habita en nosotros y purifícanos de toda mancha y salva bondadosa nuestras almas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria a ti, oh Dios nuestro, gloria a ti. Amém. Pois então, hermanos, amigos de Santa Maria Madalena, nosotros hemos visto en el video anterior, hemos visto como el evangelista San Marcos empieza su evangelio con un título. La verdad, él tiene dos títulos ahí. Uno, el Cristo, ¿no? Y el otro, Hijo de Dios. Pero nos hemos enfocado en el video anterior en el título de Cristo, que significa en nuestras lenguas el ungido. Entonces, hemos visto que San Lucas recoge la esperanza mesiánica que ya estaba presente en toda la historia de la primera alianza, la antigua alianza. Y él también recoge aquella promesa que Dios hizo a los primeros padres, a Adán y Eva, a causa de su caída y ceder a la tentación de la serpiente, la antigua serpiente, símbolo del maligno en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a la serpiente en Génesis 3:15 que pondría enemistad entre ella, la serpiente, y la mujer, y que del linaje de la mujer saldría un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y que la serpiente molestaría el calcañar de este hijo, pero que el hijo aplastaría la cabeza de la serpiente definitivamente. Este pasaje de Génesis 3, verso 15, es lo que se conoce por proto-evangelio, el primer anuncio del Redentor. El propio Dios, la Santísima Trinidad, anuncia al Redentor. Vemos en la Sagrada Escritura que algunos momentos de la Sagrada Escritura Dios interviene para salvar a su pueblo y Él actúa salvando a su pueblo y a la vez promete una redención mayor y definitiva. Vemos eso en este pasaje de Génesis 3:15. Vemos também lo mismo quando ele hace la aliança noética com Noé, dizendo que já não vai destruir o mundo com água. E vemos também esta mesma actitud amorosa de Dios, de su designio de salvación, también cuando el santo patriarca Abraham, el padre de la fe, sube al monte Moriah para dar en sacrificio a su hijo Isaac a Dios, Dios le dice que no haga el sacrificio, porque tiene preparado un cordero. Y allí aparece un cordero, pero sabemos que este cordero es figura del cordero
pascual de la salida de Egipto, del sangre del Cordero Pascual, que en la noche de Pascua pasó la sangre del Cordero Pascual en el umbral de las puertas, sabemos que aquel Cordero Pascual de Abraham, del Monte Moriah, es signo y figura de este Cordero Pascual, de la salida de Egipto, que es figura del Cordero, del sacrificio perfecto que se realizaba en el templo de Israel y que es figura del sacrificio del Cordero perfecto de Dios, Cristo, en la cruz, en el madero, en el Gólgota. Entonces Dios manifiesta su amor y su promesa, diciendo a Abraham que tiene preparado un cordero. Entonces, el evangelista San Marcos va recogiendo estas raíces de las promesas de Dios y raíces de la esperanza de los hombres. Los hombres van viendo Dios actuar en su historia, la historia de los hombres, que como hemos visto en nuestra última clase en la catedral, la historia de los hombres no es una historia sin Dios. No existe un momento del hombre que existente antes de la caída sin Dios. La situación del hombre sin Dios es posterior a la caída. A partir de la caída, el pecado del hombre hace separación, como dicen los profetas, principalmente el profeta Isaías, hace separación entre nosotros, los hombres pecadores, y Dios. Y cuando son expulsados del Edén, empieza esta saga del hombre, este caminar del hombre, un caminar sin Dios, pero buscando a Dios. Pero Dios, que es amoroso y no abandona al hombre, viene en busca del hombre. La Sagrada Divina Liturgia, algunas veces el sacerdote rezando, haciendo las oraciones, alaba a Dios y le agradece, porque Él, amante de la humanidad, no abandonó al hombre, sino que providenció la salvación del hombre. Provió el Cordero Redentor al hombre, vino en busca del hombre. San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, escribiendo sobre las parábolas del Evangelio, comentando la parábola de la oveja perdida, ele menciona, San Gregorio Magno, que Dios dejó las 99 ovejas en el aprisco y vino por la 100ª oveja, el hombre. San Gregorio Magno, comentando esta parábola, refere-se a las 99 ovejas como los santos ángeles que Dios dejó el verbo divino. Dios, Él está en Dios, el verbo es Dios, su naturaleza es divina, Él es totalmente Dios. Entonces Él, Dios en el verbo divino, dejó las 99 ovejas en el aprisco seguros y vino a buscar en medio del caos, en medio del peligro, en medio de la noche, vino a buscar la oveja que se había perdido. Esta oveja somos tú y yo, el hombre caído. Entonces, Dios, en la historia de la salvación, en los acontecimientos redentores, en los acontecimientos salvíficos, que va manifestando su designio salvador, es este buen pastor que viene en busca de nosotros, su oveja perdida, la 100ª oveja de su aprisco. Y entonces esta esperanza mesiánica se va creciendo en el corazón del pueblo de Israel y todos aquellos acontecimentos ou personas, em este caso, personas que são suscitadas por Deus para
ejercer o el ministerio sacerdotal en el templo, o el ministerio profético, como los profetas, o el ministerio legislador profético de Moisés, Josué. Todos estos hombres que son levantados por Dios en el período de la antigua alianza, la primera alianza, el Antiguo Testamento, todos estos hombres son figuras de Cristo. Sus ministerios son figuras del ministerio de Cristo. Entonces hemos visto que, por ejemplo, Moisés era profeta, legislador, pero Moisés no era sumo sacerdote. O sacerdote era su hermano Aarón. Hemos visto também que Samuel era profeta e era sacerdote, pero não era rei. Davi, o santo profeta rei Davi, foi profeta e foi rei, pero é profeta e é rei, porque sigue vivo na presença de Deus. O santo profeta Davi, profeta e rei, pero não sacerdote. Não há nenhum de los homens do Antigo Testamento, de los justos do Antigo Testamento, que ha reunido em si o triple ofício de Cristo: rei, profeta e sacerdote. Todos estes homens, seus ministérios são figuras do ministério de Cristo. E então a esperança messiânica se vai gestando entre a espera de um profeta, que hemos visto que Deus hace esta promessa a Moisés em Deuteronômio 18, a causa de que o pueblo quando viu a Deus hablar com Moisés em el Sinaí, se assustou por el poder de Deus, por sua majestade, porque Deus, a divinidade, é totalmente outro, a nós. La divinidade, Deus, sua glória, produz em nós fascínio, pero também produz terror, produz pavor por sua grandeza. É o que passa com o profeta Isaías, quando ele vê o Senhor de las potestades. Ele diz: ai de mim, que sou homem pecador, tenho lábios impuros, habito em meio de um pueblo de impuros lábios, e mis ojos han visto el Senhor de los ejércitos. Um segundo, vou buscar. Queria ler o texto, pero não tenho aqui cerca nenhuma Bíblia. Então, quando o profeta Isaías vê a Deus, vê também seu pecado, vê sua miséria. E os santos ascetas, eles dizem que esta é a melhor visão que o homem pode ter, a visão de seus próprios pecados, a visão de sua pequenez, a visão de sua miséria, que é melhor ver isso que a ángeles. Então, quando o profeta Isaías vê a Deus, vê al Verbo de Deus, vê al Senhor de las potestades, ele automaticamente vê a seu pecado. Porque a visão de Deus e a visão de lo que é uno mesmo vão juntas, vão a la par, não se pode separar. Automaticamente vês a Deus, vês sua grandeza e vês a necessidade que tienes tu de Ele, de sua salvação. Então, os homens vão esperando a este profeta que poderá falar de parte de Deus em um linguagem que os homens puedan
no tener miedo, por decir de un modo entre comillas, porque el pueblo escucha a Dios hablar con Moisés en el Sinaí y tiene miedo. Entonces Dios le promete a Moisés que enviaría un profeta que el pueblo podría escuchar, porque hablaría de modo que el pueblo no tuviese miedo. Entonces vemos aquí que Moisés sube al Sinaí, ¿no? Para recibir a la ley, al decálogo, a las 2 tablas de la ley, donde en las que Dios con su dedo, que sabemos que es símbolo del Espíritu Santo, escribió los 10 mandamientos, que son a base de toda la ley mosaica, toda la base de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés sube al Sinaí para recibir de Dios la ley. Assim empieza la alianza del Sinaí, ¿no? Moisés subindo para escuchar de Dios a la ley. Agora, quando o verbo de Deus se manifesta em la carne, para predicar a buena notícia del reino de Deus, para destruir as obras del maligno, para anunciar el año de gracia del Senhor, vemos que o verbo de Deus, Jesucristo, também sube. Agora é Deus que sube. Em el Isaí, é o homem que sube para escuchar a Deus. Pero solo Moisés pudo escuchar a Dios y los demás que estaban en el valle tuvieron miedo por la gloria, el poderío, la inefabilidad de Dios, su luz, su gloria inaccesible, como dice las oraciones de la iglesia. Pero entonces, ahora, con la manifestación del verbo en la carne, Jesús Cristo, al inicio de su predicación, sube al monte y allí sobre el monte, en palabras humanas, en una forma en que los hombres pudieran entender, se hace palabra, el Logos se hace carne y usa las palabras humanas para predicar el decálogo de las bienaventuranzas. No son 10, pero es para que me entendáis. São 9 bem-aventuranças. Você poderia contar, são 8 bem-aventuranças, perdão. Você poderia contar 9, pero a última se duplica, não? Se desdobra. Então, são 8 bem-aventuranças. Então, hemos visto que em Moisés, na aliança del Sinaí, o homem sube al monte del Sinaí para escuchar a Deus. E os demás homens que estão em el valle tienen miedo, porque la gloria de Dios es terrible. Pero aquí con Cristo, que se hizo hombre, ¿no? Se esvació de sí mismo en la génesis y bajó y tomó carne humana y se encarnó del Espíritu Santo y Virgen María. De ella tomó la carne humana. Este hombre, Cristo, el hombre perfecto, que es el verbo de Dios, sube ahora al monte y en palabras humanas, de forma en que el hombre pueda entender a Dios, empieza su predicación con las bienaventuranzas. El decálogo de Moisés, nosotros seguimos también a la ley de los 10 mandamientos. Sigue siendo vigente los 10 mandamientos para nosotros. Pero de un modo de inicio de aliança, podemos decir que as bem-aventuranças são para o cristiano este manual de lei. São as bem-aventuranças. Podemos praticar o decálogo, os 10 mandamentos, que sigue sendo vigentes para a igreja e estão divididos em 2 mandamentos. Os primeiros são mandamentos referentes a Deus, em la relação do homem com Deus. E os outros mandamentos
son los mandamientos relacionados con la relación del hombre con su semejante. Entonces Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el núcleo del decálogo. En las bienaventuranzas vemos la relación también que hay del hombre para con Dios y el hombre para con su semejante. Y hemos visto que este profeta prometido en el Deuteronomio 18 es el profeta que incluso en el Nuevo Testamento los evangelistas escribiendo dicen que las personas decían que Cristo era el profeta que había de venir, ¿no? O el ungido del Señor. Y entonces luego pasamos por la unción en el tiempo de los patriarcas, pasamos por la unción del templo, del tabernáculo, de la tienda del Sinaí. Luego hemos visto esta misma unción en la unción del rey y profeta David, en 1 Samuel 16. Luego hemos visto cómo esta unción sigue presente en la vida de los profetas. Los profetas son hombres ungidos por Dios con la presencia del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo sobre ellos. Sabemos que el aceite que está presente en la unción en los patriarcas, en la unción del tabernáculo, este aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. En la unción de los jueces veremos que la unción ya no la vemos como por el óleo, el aceite, sino la presencia del Espíritu Santo que viene pero se va, no se queda sobre los jueces. Después, con la unción del rey y profeta David, vemos que el óleo que está presente en la unción de los patriarcas, en la unción del tabernáculo, se junta con la unción del Espíritu que vino sobre los jueces y ahora sobre el relato de la unción del profeta y rey David. Vemos que Samuel, por orden de Dios, usa un cuerno lleno de óleo y con él unge a David para la monarquía, para el reinado. Y al final el relato dice que de aquel momento a lo sucesivo el Espíritu de Dios vino sobre David. Aceite y Espíritu Santo. El aceite es signo del Espíritu Santo. Y este aceite estaba lleno de especies que servían para la curación y principalmente era lleno de aromas agradables, ¿no? Era hecho de hierbas que exhalaban aromas agradables. La presencia del Espíritu Santo es dulce, es agradable, es un aroma, es un perfume agradable, la presencia del Espíritu Santo. Ele hace, ¿no? El Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y también en toda la vida de la Iglesia, la teología de los santos padres, los escritos espirituales de los padres del desierto, de las madres también del desierto. Vemos en la vida de los santos como el Espíritu, y en la vida de la Iglesia, la liturgia, como el Espíritu actúa de una forma que ele es viento impetuoso, como foi em Pentecostés, pero es também aquele vento que Elias, o profeta Elias, sentiu a brisa suave, sentiu quando estava dentro da caverna em oração. Aquela presença dulce e agradável.
o Espírito sempre ha estado relacionado, sempre se ha manifestado o Espírito desta forma, não? El viento fuerte, viento impetuoso que vino sobre la iglesia en Pentecostés, pero también es el viento del profeta Elías, ¿no? Este viento calmo, ¿no? Este viento suave. Y entonces este espíritu habita en la vida, va habitando en la vida de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes. Y vemos como en la vida de Cristo, el hombre, ¿no? Jesús de Nazaret, el verbo divino, el verbo de Dios, su vida es una vida llena del Espíritu Santo. Su vida es totalmente llena del Espíritu Santo. Desde la encarnación, que es por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, hasta su resurrección gloriosa, ¿no? Y entonces hemos visto cómo los textos se van gestando, ¿no? Y no solo los textos van gestando, sino las esperanzas del pueblo en modo de oración, como son los salmos, van gestando también la esperanza, ¿no? La esperanza de la venida del Cristo, del ungido de Dios. Y entonces Dios y pueblo, ¿no? Van gestando esta esperanza. Dios que va haciendo promesas, va realizando actos redentores, y el pueblo que va percibiendo las promesas y los actos redentores de Dios, y que también va expresando aún más este deseo de encontrar al Salvador, de ver con sus propios ojos al Salvador, al Mesías, al ungido de Dios. Entonces, hoy, este video, hemos hecho este pequeño recorrido de más 30 minutos, lo que hemos visto de la clase pasada. Ahora, este pequeño, he seleccionado aquí algunos textos, ¿no? Relacionados con esta unción del Espíritu Santo sobre Cristo, la unción que viene en su bautismo, ¿no? Entonces voy a leer los textos. Un texto es del autor cristiano Orígenes. Orígenes no llegó a ser canonizado, não glorificado como santo, por um tema que podemos falar disso mais adelante. Pero Orígenes, assim como Tertuliano, aunque não han sido glorificados por la Iglesia, por Dios como santos, sus escritos são considerados escritos de grande relevância para a teologia, para la reflexión de la fe. Entonces tenemos un texto de Orígenes, otro texto de Orígenes, dos textos de Orígenes, tenemos un texto de Justino, un texto de Novaciano, outro texto de Cirilo de Alejandría, un texto de Basílio de Cesarea e outro texto também de São Basílio de Cesarea. Vamos a ler a los textos, ¿no? A los textos selecionados. Primer texto de Orígenes, autor cristiano. Dice así: En todos los que profetizaron reposó el Espíritu Santo, pero en ninguno de ellos reposó como en el Salvador, por lo cual se escribió de él: Saldrá un vástago de la raíz de Jesé, y una flor brotará de su raíz, y descansará sobre él el Espíritu de Dios. Reposará sobre él el Espíritu de Dios,
espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de ciência e espírito de piedade. E lhe llenará o espírito de temor de Deus. Vemos aqui que Orígenes recorre a la profecía que hemos visto en la clase pasada, ¿no? De Isaías 11, versículos 1 al 3, donde el profeta Isaías profetiza que de Jesé es el padre, es uno de los nombres, una de las formas de llamar al padre del profeta rey David, Isaí, del tronco de David, del tronco de Jesé, saldrá un vástago, saldrá el rey prometido al linaje de David, ¿no? Y sobre él descansará los dones del Espíritu Santo. Aquí vemos que son 7 dones del Espíritu Santo, que son las 7 lámparas del candelabro, que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelabro, le dijo a Moisés en Éxodo 25, harás el candelabro según el modelo que has visto en la montaña. Entonces Moisés, cuando hizo el candelabro, Dios le dijo que hiciera según un modelo que vio en la montaña. ¿Qué vio Moisés en la montaña? Moisés vio a los aspectos del Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de ciencia y espíritu de piedad. Quizás diga alguno, sigue Orígenes, quizás diga alguno, no nos has mostrado ningún texto que diga más acerca de Cristo que los demás hombres. En efecto, como de los demás se ha dicho, descansó sobre ellos el Espíritu. Números 11, 25. Igual se dice también del Salvador, descansará sobre él el Espíritu de Dios. Isaías 11, 2. Pero observa que no se narra que el Espíritu de Dios haya reposado sobre ningún hombre, otro hombre, con la potencia centenaria. O sea, lo que Orígenes está diciendo es, sobre ningún otro hombre el Espíritu posó con todos sus dones, por lo cual, sin duda, se profetiza que la sustancia misma del Espíritu Divino, que por no poderse describir con una sola palabra, se expresa con diversos términos, ha reposado sobre el vástago que surgiría de la estirpe de Jesé. Tengo además outro testemunho para poder afirmar que o Espírito Santo ha reposado sobre mim, Senhor e Salvador, de uma maneira extraordinária e totalmente distinta de lo que se dice respecto a los outros. Em efeito, disse Juan Bautista, sobre ele, el que me enviou a bautizar com água, me dijo, sobre quem veas el Espírito descender e permanecer em ele, esse es. Si hubiera dicho el Espíritu que desciende y no hubiese añadido y que permanece en él, no parecería tener nada especial sobre los otros. Ahora bien, añadió, y permaneciendo en él, de modo que esto sirviera de señal en el Salvador, lo cual no se puede mostrar de ningún otro. En efecto, de ningún otro se ha escrito que permaneciera en él sobre el Espíritu Santo. O sea, Orígenes está diciendo lo que ya hemos dicho aquí, que sobre ninguno de los ministros del Antiguo Testamento, sea profeta, sea rey, sea sumo sacerdote o sacerdote, sobre ninguno de ellos bajó el Espíritu Santo en su potencia centenaria, o sea, con los 7 dones del Espíritu, y tampoco que permaneció en ellos. El Espíritu venía, pero se iba. El Espíritu no permanecía en ninguno de ellos. Pero en Cristo sí, el Espíritu bajó con su potencia y además
que se quedó en Cristo. Segundo texto de Orígenes. Por Jordán, hablando del río Jordán, por Jordán hay que entender el verbo de Dios hecho carne y habitando entre nosotros. A Jesús que dio como herencia la humanidad que asumió, el cual también es la piedra angular. Jesús es la piedra angular de la humanidad, el cual, estando él mismo en la divinidad del Hijo de Dios, se bautiza en la humanidad asumida, y entonces recibe la paloma pura y sin fraude del Espíritu, vinculada a él, y que ya no puede volar lejos de él, sobre quien veas descender y permanecer el Espíritu, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Juan 1:33. Por eso recibe al Espíritu que permanece sobre él, para poder bautizar en aquel que permanece a los que vienen a él. Ninguno de los profetas, ninguno de los reyes, ninguno de los sumos sacerdotes o sacerdotes del Antiguo Testamento que recebía el Espíritu podía dar el Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, que Eliseo pide el Espíritu del que estaba sobre el profeta Elías, pero no depende de Elías dar el Espíritu que estaba sobre él. Ninguno de los profetas, ninguno de los reyes, ninguno de los sacerdotes tenía esta prerrogativa. Solo Cristo, el totalmente lleno del Espíritu, que posee el Espíritu, porque es suyo, es el Espíritu de Cristo, puede dar este Espíritu a los que vienen a él. Puede dar de este Espíritu a los apóstoles. Entonces sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Al final del Evangelio de Juan vemos este relato. Y también promete que vendrá sobre la iglesia, allí en Jerusalén. La narración la encontramos en Hechos 2. Vendrá sobre la iglesia el Espíritu que él envía de parte del Padre. El Espíritu procede del Padre, pero en la misión terrenal del Hijo, el Espíritu envía el Espíritu, el Hijo envía el Espíritu de parte del Padre. El Espíritu viene, procede solo del Padre, pero en su misión, la misión del Hijo, él envía el Espíritu sobre sus discípulos, ¿no? Comparte el Espíritu a sus discípulos. Vamos al tercero texto de San Justino. Los dones y carismas de los profetas cesaron con la venida de Cristo. Acordaros de que os he dicho, ¿no? Samuel fue el último de los jueces. Con Samuel se acaban los jueces y empieza la monarquía con la unción, la principal unción del rey David. Se acaba el periodo de los jueces y empieza la monarquía. San Juan el Bautista es el último de los profetas de la antigua alianza. Se acaban los profetas entendidos como profetas del Antiguo Testamento, porque luego veremos la expresión profetas en el Nuevo Testamento, pero tiene otro significado. Pero profetas, tal como entendemos de mensajeros de Dios, se acaba en Juan el Bautista. San Juan el Bautista es el último de los profetas de la antigua alianza. Y ahora viene Cristo, porque Él es el mensaje de Dios. Por eso que en la transfiguración del monte Tabor, Cristo está en el centro y la ley, San Moisés, el legislador. Y los profetas, San Elías, santo profeta Elías, habla con el verbo divino. Y es al verbo ahora que escuchamos. Así nos dice el Padre, ¿no? Escucharlo. Ya no es a los profetas ni
a la ley solos, sin a la ley y a los profetas en diálogo con el verbo, y el verbo habla. El logos divino habla. La palabra de Dios, que es el verbo, habla a los hombres. Entonces, los dones y carismas de los profetas cesaron con la venida de Cristo, ¿no? Los dones y los carismas de los profetas del Antiguo Testamento cesaron con la venida de Cristo, en el cual se halla el cumplimiento y la plenitud de toda profecía. Descansaron, pues, es decir, cesaron los dones del Espíritu una vez venido aquel después del cual, cumplidos los tiempos de esta dispensación suya hecha a los hombres, tenían que cesar en vosotros, los judíos, y descansando en él, convertirse otra vez en dones que Cristo reparte entre los que en él creen, como fue profetizado, de la misma gracia del poder de aquel Espíritu, según a cada uno lo tiene por digno. Los dones de los profetas, dones y carismas de los profetas de la antigua alianza cesan. Pero este mismo Espíritu que repartía dones y carismas a los profetas de la antigua alianza es el Espíritu que está sobre Cristo. Y Cristo va a dar de su Espíritu a sus discípulos. Y estos dones y carismas del Espíritu que actuaban en la antigua alianza para con los judíos y con algunos gentiles, ¿no?, que van somando a la historia sagrada, estos dones ahora serán para todas las naciones. Serán, como dice aquí, ¿no?, convertir-se outra vez em dones que Cristo reparte entre todos que em Ele creem, como foi profetizado de la misma gracia del poder de aquele Espírito, según a cada uno lo tiene por digno. San Justino. Cristo ha quedado constituído como la fuente de la que fluye para todos la comunicación del Espíritu Santo. Texto de inovación. Ahora pasamos a leer el texto de inovación. Este es el que en forma de paloma, después que Cristo foi bautizado, vino e permaneceu sobre ele, habitando plena e totalmente solo em Cristo, sem merma de quantidade ou parte alguma, sino dado e enviado concentradamente em toda su superabundância, de suerte que todos los demás puedan obtener de ele um certo disfrute de graças, quedando em Cristo de modo permanente la fuente de todo el Espírito Santo, para que de ele fluyeran los ríos de los dones y de las obras maravillosas, mientras el Espíritu Santo habita sobreabundantemente en Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿No? El que crea en mí, de su interior fluirán y ríos de aguas vivas. O sea, creas en Cristo, recibes el Espíritu del Verbo, el Espíritu de Cristo, y desde tu interior fluirán ríos de aguas vivas. La misión del Hijo y la misión del Espíritu juntas, totalmente juntas. No se puede separar la misión del Hijo y la misión del Espíritu, ¿no? La obra del Hijo es obra del Espíritu, la obra del Espíritu es obra del Hijo. Y además hay una relación de continua, ¿cómo puedo decir? Uno lleva al otro, al hombre, ¿no? El Espíritu guía el hombre al Verbo. El Espíritu guía el hombre al Verbo. El Verbo guía el hombre a Dios Padre. Perteneció Cristo a la descendencia de Abraham, como está escrito, y se asemejó en todo a sus hermanos, de manera que el Hijo unigénito recibió el Espíritu Santo no para sí mismo, pues es suyo, habita en él y por su medio se comunica, como ya dijimos antes, sino para instaurar y restituir a su integridad la naturaleza entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su totalidad. Cristo
al hacerse hombre, el Verbo de Dios, al hacerse hombre, poseía la humanidad en su totalidad. Y el Espíritu Santo viene sobre él en superabundancia. Y entonces la superabundancia del Espíritu posee la totalidad de la humanidad que es del Verbo. La totalidad del Espíritu posee a la humanidad total del Verbo. Y la humanidad en su totalidad en la encarnación, que está en la encarnación del Verbo. Puede, por tanto, entenderse, si es que queremos usar nuestra razón, así como los testimonios de la Escritura, que Cristo no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros, en sí mismo. Glória al Senhor, pues por su medio nos vienen todos los bienes. Mira lo que Cirilo de Alejandría dice, Santo Cirilo de Alejandría. Podemos decir, de un cierto modo, que Cristo no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros, en sí mismo, pues por su medio nos vienen todos los bienes. La relación del Verbo y del Espíritu, y la relación con el Padre, siempre ha estado en la esencia divina, y siempre estará. Entonces, ¿en qué sentido el Hijo recibe el Espíritu en su carne? Recibe el Espíritu en su vida, ¿no? En la tierra. Cirilo está diciendo, San Cirilo de Jerusalén, está diciendo, lo recibe para comunicarlo a nosotros. El Verbo recibe el Espíritu para comunicarlo a nosotros. Efectivamente, texto de San Basilio de Cesarea. Efectivamente, em primeiro lugar, estava com a carne del Senhor al hacerse unción e estar presente de maneira inseparável, segundo o escrito, sobre quem vieras al Espírito descender e permanecer em ele, esse é mi Hijo amado. Juan 1:35, Lucas 3:22. E Jesus de Nazaré, a quem Deus ungió de Espírito Santo, Hechos 10:38. Em segundo lugar, toda ação se efetuava com a presença do Espírito. Estava presente incluso quando foi tentado por el diabo, pois disse, ele foi levado entonces, Jesús, por el Espírito al desierto para ser tentado. São Mateus 4:1. E com ele estava de modo inseparável quando realizava seus milagres, pois disse, e se eu, por Espírito de Deus, echo fuera los demônios, Mateus 12:28. ¿No? Los fariseus e saduceus blasfeman contra a obra do Espírito em Cristo, ¿no? Porque Cristo hacía todo lo que hacía por el poder del Espírito. E los fariseus, os saduceus, acusan a Cristo de hacer sus obras por poder de Beelzebub. Entonces Jesús dice, no, yo hago lo que hago por el Espíritu de Dios. E sigue Basilio de Cesarea. E não lhe abandonava al resucitar de entre los muertos. El Senhor, efectivamente, al renovar al hombre y devolverle la gracia que, recibida del soplo de Dios, había perdido, aquí habla de Génesis 2:7, que dijo después de haber soplado sobre el rostro de sus discípulos, recibí el Espíritu Santo, a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Juan 20:22-23. San Basilio de Cesarea relaciona, porque é assim, não é casualidade e não é criação nem da Sagrada Escritura e nem do Santo Padre Basilio de Cesarea. O sopro que vino sobre Adão e que Adão, a causa dos seus pecados, perdeu a relação com o Espírito Santo, Cristo se sopla novamente este Espírito Santo, o Espírito de vida, sobre os apóstolos. E aqui está a instituição do sacramento
de la penitencia, de hecho. Pero lo dejamos para después, ¿no? Porque es otro tema. Está relacionado con eso, pero no es lo que estamos tratando exactamente hoy. Y aquí voy a terminar el último texto. El último texto es de Basilio de Cesarea también. Por esta razón, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es suyo. Y cita a San Pablo en Romanos 8:9. De ahí que solamente Él glorifique dignamente al Señor, pues dice, Él me glorificará. Juan 16:14. No como la creación, sino como Espíritu de la verdad, que hace resplandecer claramente en sí mismo la verdad, y como Espíritu de sabiduría, que en su propia grandeza revela a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Pero también como consolador, en sí mismo lleva la marca de la bondad del consolador que le envió, y en su propia dignidad manifiesta la grandeza de quien procede. Amém. ¿Qué decir más después de todas estas palabras de vida, ¿no? De los santos padres? Ellos que al seguir a Cristo, recibir el Espíritu del Cristo, de su interior fluyen ríos de aguas vivas. Fluye el Espíritu en las palabras de los santos padres. Y estas palabras son como ríos de águas cristalinas, águas purificadoras, que vão passando por nossas mentes, vão passando por nossos corações e vá sanando nossas vidas e vá fazendo com que nossas almas sejam como jardines llenos de vida, jardines que outrora eram terras ressecas, agora se conviertem em jardines de vida, lleno de plantas hermosas, frutales, plantações del Senhor. Estas águas de vida, águas de la Sagrada Escritura, as águas do bautismo, as águas de la Sagrada Escritura, as águas de la presença do Espírito, estas águas de vida purificadoras vão passando por nossas vidas e vão purificando nosso intelecto, vão purificando nossos corações, vão purificando nossos olhos, nossos ouvidos, nossos atos, nossos pensamentos, toda nossa vida. E nós que outrora éramos terra resseca, nos convertimos agora em terra llena de árvores frondosos, não? Plantações del Senhor. Glória a ti, ó Deus nuestro, glória a ti. Amém. Amém, irmãos.